Buen día, jóvenes. Ya está la mayoría. Vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Déjenme les comparto el escritorio. Ahí está. Ok. ¿Alguna duda de los problemas que revisaron? Estos de ejemplo de sólidos semi-infinitos. ¿Algo en específico o nos vamos directo a revisar paso a paso estos dos ejemplos? Pues yo tengo una duda, pero es del segundo problema. No sé si quiera, pues primero abordar el primero. No, dígame la duda del segundo problema. Ok, es que en donde nos dicen las fórmulas para la solución de sólidos semi-infinitos, a ver, para flujo especificado de calor, hay una, o sea, que es la raíz de 4 alfa por el tiempo sobre pi, y luego esto está multiplicado por el exponente y no sé qué, o sea, es todo un rollo, ¿no? Son como otros dos términos, digámoslo. Pero al Ok, momento de resolver el problema en el ejemplo, nada más usa la primera parte de la raíz y no sé por qué las otras dos las omite. ok, fíjese. Dice evaluación, el problema es el ejemplo 4.7, página 256. Bueno, aquí lo estamos viendo todos, perdón, la costumbre. Evaluación de la temperatura de la superficie en bloques calentados. Dijimos que para sólidos semi-infinitos, la posición se va a medir a partir de la superficie hacia el interior del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro punto de partida, x igual a 0, es la superficie. ¿Ok? No lo vayan a confundir con sistemas no concentrados, donde el centro de la pared, que es simétrica hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho a partir del centro, tiene como posición x igual a 0 en ese punto. Para sólidos infinitos, la superficie es x igual a 0. Entonces, si vamos a determinar la temperatura para calcular qué es si prende o no prende, o qué es, déjeme lo No, leo. Un bloque ¿qué grueso de tanto madera se calienta? determina la temperatura alcanzada en la superficie expuesta del bloque después de 20 minutos. ¿Cuál sería su respuesta si el bloque estuviera hecho de aluminio? Ok, entonces, lo fundamental aquí es identificar el punto de análisis, es decir, la superficie, x igual a 0. Si nos vamos a la ecuación, esto dice que está sometido o expuesto a flujo constante de calor solar de 1250 watts sobre metro cuadrado. Lo primerito es identificar el caso. Aquí es bastante evidente, se Caso trata de 2. flujo de calor sobre la superficie. Y lo segundo, empezar a interpretar los datos, la información que nos brinda el problema. Lo primero es la posición, la superficie. Si nos vamos a las fórmulas que tenemos para la solución de sólidos semi-infinitos, atendería al caso 2, flujo especificado de calor en la superficie. Si nosotros colocamos el valor de X, ¿sí? El valor de X en cada uno de estos puntos, la ecuación se simplifica, ¿sí? Fíjense que este valor, el exponente, ¿sí? 4 alfa t sobre pi, bueno, la temperatura en x, t menos la temperatura inicial es igual a la relación del flujo de calor en la superficie entre la conductividad térmica. Y todo esto, estos dos términos, están siendo multiplicados o multiplican a todo lo que está dentro de ese corchet, ¿sí? En el primer término tenemos raíz de 4 alfa t sobre pi, exponente que este es el número de Euler, es e a la menos x cuadrada sobre 4 alfa t. Aquí tenemos Es un 0. valor de 0, ¿sí? E a la 0 entre cualquier valor les va a dar 0.
Entonces, E a la 0 es 1, ¿sí? Entonces sería Sí, raíz de cierto. 4 alfa t sobre pi por 1 menos, fíjense que aquí tenemos x por el valor de la función complementaria de error de este argumento. Si no nos percatamos inicialmente de esta x que tenemos aquí, decimos, bueno, x es 0 entre cualquier cantidad me va a dar 0. El valor de la el valor de la función complementaria de error para este valor de la variable de semejanza sería variable de semejanza 0, ¿sí? Que representa este valor interior, 0 sobre cualquier valor. Esto es la variable de semejanza. Y la función complementaria de error sería 1, es decir, este término de aquí, RFC, por este paréntesis vale 1. Pero como tenemos una X aquí, es 0 por 1, 0. 0, ¿sí? Entonces nos queda 4 raíz de alfa t sobre pi, raíz de 4 alfa t sobre pi menos 0. Se simplifica. Toda esta parte de aquí, este valor de aquí, este valor de aquí es 1 y este valor de aquí es 0. 0. Entonces, cuando Ok. plantea la Sí, solución, está el autor dice, ok, tenemos ya la información para determinar cuál fórmula vamos a utilizar. Tenemos los datos necesarios de la posición. Esa ecuación que nos describe la temperatura en la superficie, por eso lo especifica así, TS. ¿Por qué? Porque de forma general, T de XT, ¿sí? Sería T de 0, T. Es decir, ¿cuánto vale X para este problema? X vale 0. 0. Y si X vale 0, estamos trabajando en la superficie. Por eso pone TS igual a esto que es equivalente, T de 0, T, igual, despeja la temperatura inicial. Si se fijan, la temperatura inicial en la fórmula está restando a la temperatura en la posición y tiempo dados. Es decir, T de XT menos TI igual a esta relación por el producto de lo que queda aquí adentro. Entonces, esta TI la pasamos a sumar y queda la simplificación de la aplicación de la fórmula de esta manera. ¿Sí? TS igual a T0, T igual a TI más la relación del flujo de calor constante en la superficie con la conductividad térmica y esto multiplicado por la raíz de 4 alfa T sobre pi. ¿Sí? Lo que se hace ya teniendo la fórmula, de hecho, esta simplificación es prácticamente el 80% del trabajo para este problema. Sí. Número 1, identificar el tipo de caso, que es bastante evidente, flujo de calor en la superficie. Número 2, identificar la posición donde se va a trabajar. ¿Sí? Identificado el caso y la posición, entonces pasamos a la simplificación de la ecuación con la que vamos a resolver la variable que nos interesa, en este caso la temperatura. Una vez que se tiene la temperatura de la superficie de forma general, se aplican los casos específicos, si se trata de madera o se trata de aluminio. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las propiedades del cuerpo. En este caso, la conductividad térmica y la difusividad térmica, que van a ser distintas. Se sustituye la información y tenemos que Okay. la temperatura de la superficie para la madera, para un flujo de calor de 1250 watts por cada metro cuadrado, es de 149 grados centígrados. Y la temperatura de la superficie del aluminio, si se trata de aluminio, perdón, el cuerpo, sería de, de 22 grados centígrados para este mismo flujo de calor. ¿Por qué creen que varíe tanto la temperatura para el mismo flujo de calor en dos materiales distintos? ¿Por qué el aluminio tiene una temperatura? Del material que lo transmitía todo hacia el centro y no tanto en la superficie. Exactamente, la conductividad térmica del aluminio es mucho más alta, lo que implica una transferencia de calor hacia el interior más eficiente y lo que le permite también tener una temperatura más baja. La madera tiene una conductividad térmica mucho más baja, de hecho aquí lo podemos ver, 1.26 watts
por metro grado centígrado. Eso implica un flujo de calor menos eficiente. ¿De qué otra forma lo podemos ver? Una resistencia térmica mucho más alta. Entonces, eso implica de que la temperatura se conserve más alta en un cuerpo que tiene una conductividad térmica más baja que en otro que tiene una conductividad térmica más alta. ¿Sí? De forma, así como recetita de cocina, esta sería la forma de resolver cada uno de los problemas de sólidos infinitos, identificar el caso, identificar la posición, ¿sí? Y calcular la temperatura o el tiempo. En el caso de contar con temperatura y tiempo, pues buscar la posición. En el caso de contar con temperatura y posición, buscar el tiempo. ¿De dónde vamos a sacar la temperatura? De las fórmulas que vienen aquí. Vamos a sacar los valores del interior de estos términos y vamos a despejar la temperatura. ¿De dónde vamos a sacar la posición y el tiempo? Es necesario que encontremos el valor de la función complementaria de error y que a través del uso de la tabla podamos encontrar el valor de la variable de semejanza. Para después, a partir del valor de la variable de semejanza, calculemos la posición y o el tiempo. ¿Sí? Vamos a ver el primer problema. A ver si en este hay algo más que calcular. Sí, este está un poquito más elaborado en cuanto al uso de las fórmulas. En este se utiliza el gráfico, este gráfico que tengo aquí, ¿sí? El de la figura 430. Si ustedes tienen forma de ver el libro ahí, aunque lo tengamos aquí en la pantalla, para que estén visualizando este gráfico, ¿sí? Para no estar yo regresándome a cada momento. De todas formas, lo voy a hacer al menos en una o dos ocasiones, pero vamos viendo. Dice el primer problema, es el ejemplo 4.6, profundidad mínima de entierro de los tubos de agua para evitar el congelamiento. En zonas en donde la temperatura del aire permanece por debajo de 0 grados centígrados durante periodos prolongados, el congelamiento del agua en los tubos subterráneos es una preocupación importante. Por fortuna, el suelo permanece relativamente caliente durante esos periodos y pasan semanas para que las temperaturas por debajo del punto de congelación lleguen hasta las tuberías de agua que están enterradas. Por lo tanto, el suelo sirve de manera efectiva como un aislamiento para proteger el agua contra las temperaturas por debajo del punto de congelación en el invierno. Es información general. Estamos tratando de dar a entender que lo importante es que no se nos congelen los tubos. ¿Por qué? Pues porque van a reventar y nos van a ocasionar un problema importante ahí, ¿no? Entonces, el suelo sirve como un aislante. Se supone que tiene una conductividad térmica relativamente baja y que permite proteger a la tubería de esos cambios de temperatura. En un lugar particular, el piso se cubre con una capa de nieve a menos 10 grados centígrados durante un periodo continuo de 3 meses. Y las propiedades promedio del suelo en este lugar son conductividad térmica, 0.4 watts sobre metro grado centígrado, una conductividad térmica baja, y una difusividad térmica de 0.15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, como se muestra aquí en la figura 432. Si se supone una temperatura inicial uniforme de 15 grados centígrados para el suelo, determine la profundidad mínima, es decir, el valor de la posición de entierro para impedir que los tubos de agua se congelen, ¿sí? Entonces, contamos con las propiedades del suelo, contamos con la temperatura inicial tanto del suelo, ¿sí? Como de la tubería que está inmersa en ese pedazo en ese fragmento de tierra, ¿no? De suelo. Va a tener la misma temperatura inicial. En la solución dice, los tubos de agua se entierran en el suelo para impedir la congelación. Se debe determinar la profundidad mínima de entierro en un lugar particular. Las suposiciones son, la temperatura del suelo es afectada solo por las condiciones térmicas en una superficie, es decir, se trata de un sólido semi-infinito y por lo tanto, dicho suelo se puede considerar
como un medio semi-infinito. Número 2, las propiedades térmicas del suelo son constantes. Eso también es una simplificación, porque no sabemos si realmente todo el suelo está constituido de la misma forma o hay alguna pequeña variante. Se considera que esas propiedades son propiedades promedio y que son constantes, que no cambian. Propiedades en el enunciado del problema se dan las propiedades del suelo. Aquí tenemos la conductividad térmica y la difusividad. Y en el análisis, en el caso de la profundidad mínima de entierro, la temperatura del suelo que rodea los tubos será de 0 grados centígrados después de 3 meses. Por lo tanto, a partir de la figura 430 se tiene la parte de la solución para el cálculo de la variable de semejanza. ¿Sí? Hay dos soluciones, una utilizando la gráfica y la otra utilizando la fórmula, que esta fórmula se supone que es el caso 2, convección en la superficie. A ver, vamos a checarlo acá arriba. RFC, no, es temperatura de la superficie constante. Sería caso 1, ¿no? Es el caso 1, exactamente. Tiene usted razón. Bueno, vamos a ver por qué es el caso 1 y vamos a ver cómo se utiliza o cómo se interpreta la información utilizando la gráfica. Fíjense, nos piden que calculemos la profundidad. ¿En dónde está involucrada o en dónde interviene la profundidad? ¿En qué variable? La profundidad y el tiempo siempre van a estar en la variable de semejanza, ¿sí? En los términos que se relacionan de esta forma. X sobre 2 raíz de alfa t o bien X sobre raíz de 4 alfa t, ¿sí? Entonces, para encontrar posición o tiempo, debemos encontrar la forma de calcular la variable de semejanza, es decir, el valor de eta. Ok, lo podemos hacer utilizando las fórmulas, que es el segundo caso, o lo podemos utilizar empleando este gráfico, ¿sí? Nosotros tenemos que en el eje de las X está la variable de semejanza, que es lo que andamos buscando. En el eje de la Y tenemos la relación de temperaturas, que de hecho las conocemos todas. Y en el interior del gráfico, como la relación que corresponde a X y Y, tenemos las diferentes curvas que van desde 0.02 hasta infinito. Contamos con la temperatura en X, T. ¿Sí la tenemos o no la tenemos? La temperatura Sí. a una profundidad y tiempo. No la, Adelante, no la adelante. tenemos, pero la tenemos que suponer, ¿no? Con el grado de, de congelación del agua. De hecho, no es tanto que la suponga, sino que la interprete, Bueno, entonces, ¿sí? Si se supone que vamos a evitar que se congele, hay dos formas de hacerlo. Uno partiendo de que de hecho, uno que es más, apropiado que otro. Por lo general, si decimos, necesitamos que no se congele, vamos a partir de 0 grados centígrados o de una temperatura muy cercana a 0 grados centígrados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber que en esa posición el tubo va a llegar a 0 grados y mi decisión va a tomarse en base al cálculo de la posición cuando el tubo llega a 0 grados. Es decir, si es de, por decir cualquier cosa, 2 metros, yo tengo que enterrar el tubo más profundo que 2 metros para garantizar que no llegue a 0 grados centígrados la temperatura del tubo. Entonces, si contamos con esta temperatura, contamos con la temperatura inicial. La temperatura inicial son los 15 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Contamos con la temperatura del medio, que son los menos 10 grados centígrados. Y, bueno, podemos utilizar cualquiera de estas dos relaciones. Vamos a ver si estamos en lo correcto, ¿sí? Temperatura en X, T0, temperatura inicial 15 grados centígrados, temperatura del medio es al que está expuesto la superficie, que es menos 10 grados centígrados, y temperatura inicial 15 grados centígrados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. De forma gráfica, sí.
ustedes pueden seleccionar esta relación de temperaturas o esta relación de temperaturas. Lo único que cambia es la posición de estos términos, pero fíjense que este es la unidad menos esta relación de temperaturas y este es solamente la relación de temperaturas. Esa relación de temperaturas, por ser un grupo adimensional, va de 0 a 1 el valor, ¿sí? Cualquiera que ustedes utilicen va a ser correcto, siempre y cuando no los vayan a combinar, ¿no? Entonces, el autor toma el valor de la relación de temperaturas Txt menos Ti sobre T infinito menos Ti, es decir, este valor que tenemos aquí. Si ustedes hacen la operación, 0.6 nos queda. Si ustedes hacen la operación con este otro término, debe de quedar exactamente el mismo valor, ¿sí? Entonces, tenemos un valor de 0.6. ¿Cuál es la curva que vamos a tomar? Si se fijan, es coeficiente convectivo, raíz de alfa T sobre K. En la conductividad térmica la tenemos. Pero ¿cómo interpretamos el valor del coeficiente convectivo? Si se fijan, la temperatura siempre está a menos 10 grados centígrados durante todo el periodo de análisis. Durante todos los 3 meses creo que son el periodo de análisis. ¿Cómo es posible que se pueda mantener esa temperatura de menos 10 grados centígrados durante los 3 meses? La única forma es que, si se fijan, vamos a tomar esta gráfica como si fuera el suelo. Aquí está el tubo y aquí está la superficie. ¿De dónde a dónde va el flujo de calor? El flujo de calor va de aquí hacia afuera, porque el interior del suelo es la parte que está más caliente y la superficie está a menos 10 grados centígrados. El flujo de calor es en esta dirección. ¿Qué tiene que pasar entre la superficie y el medio para que esta temperatura siempre permanezca constante? No debe de haber resistencia térmica. Todo el calor que le llegue, así como llega, se tiene que ir para que no aumente la temperatura, ¿sí? Para que no se caliente la superficie, porque se supone que es lo que va a pasar. Para evitar que se caliente o para evitar que la temperatura de la superficie varíe, todo el calor que le llega absolutamente a la superficie de aquí del suelo lo va a desprender por convección hacia el medio. ¿Y cuál es la única forma de que eso pase? Que la resistencia tienda a cero o que el coeficiente convectivo tiende a infinito. Si el coeficiente convectivo tiende a infinito, este valor de aquí es muy grande, tiende también a infinito. Y no hay número, no hay valor de la conductividad térmica que haga que este valor decrezca. Un número muy grande entre un número muy pequeño, pues va a ser un número muy grande. Entonces, esta es la curva que vamos a tomar de acuerdo a ese análisis para el cálculo de eta. Si tuviéramos un valor específico de la convección, establecíamos la relación y seleccionábamos la curva en base al valor que nos diera aquí. Pero como lo que tenemos que hacer es interpretar la información con la que contamos, llegamos a la conclusión de que para que se mantengan esos menos 10 grados centígrados, la única forma es que el coeficiente convectivo tiende a infinito. ¿Para qué? Para que esos menos 10 grados centígrados no varíen. Entonces, nos vamos a un valor de y de 0.6, ¿sí? Que lo tenemos aquí. Proyectamos hasta topar, hasta encontrarnos con la curva de infinito y de ahí bajamos de forma perpendicular al eje X y tenemos que el valor de eta es de aproximadamente 0.35, 0.36. ¿Sí lo visualizan? ¿Sí? De aquí proyectamos de 0.6, no es cierto, ya andaba yo acá más lejos. 0.6 hasta la curva de infinito, no, sí está bien. 0.6 hasta aquí así y de aquí para abajo. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte viene el análisis que hace el autor. H raíz de alfa t sobre K es igual a infinito. ¿Por qué? Porque H tiende a infinito. Es la única forma para que la temperatura de la superficie no varíe. Que todo el calor que le llegue del suelo lo pierda hacia el medio por convección. Que no haya resistencia térmica para que esa temperatura no varíe.
En cuanto se dé la más mínima resistencia térmica, va a haber por lógica una variación de la temperatura. Entonces, si H tiende a infinito, todo este término es muy grande y este término que tenemos aquí, que es la conductividad térmica, no le hace nada. Entonces sigue siendo un número muy, muy grande. ¿Sí? Y esta relación de términos, pues nada más se sustituyen los datos. Temperatura en X, T, 0 grados centígrados. Temperatura inicial 15 grados centígrados. La temperatura del medio está a menos 10 grados centígrados. Y la temperatura inicial está a menos 15 grados centígrados, ¿no? A 0.6. Y tenemos que el valor de la variable de semejanza es 0.36. El tiempo es igual a 90 días. Hacemos la conversión del tiempo de días a segundos. Y de esta variable de semejanza despejamos el valor de x, que sería eta por 2 raíz de alfa t, que es lo que tenemos aquí. Se sustituyen los datos y tenemos que la respuesta es 0.78 metros, pero ojo con esta respuesta de este cálculo. Estos 0.78 metros son para que a esta posición la temperatura de la superficie del tubo sea de 0 grados centígrados. Es decir, se va a congelar. Pero le sirve de referencia para decir, ok, si yo no quiero que el tubo se congele, entonces ¿hasta qué profundidad tengo que llegar? La respuesta sería del problema, la respuesta ya para concluir, X, ¿sí? X debería de ser mayor a 0.78 metros. Esa sí es la respuesta. Este es su base, su apoyo, este cálculo de aquí. ¿Qué pasa con la otra opción utilizando los 4 casos? Si la temperatura del suelo es de menos 10 grados centígrados y no varía, si la capa de nieve va a estar transfiriéndole esa temperatura al suelo y no va a cambiar, entonces es temperatura de la superficie constante. ¿Sí? No hay un cambio de temperatura. Si estuviera sometido a flujo de calor constante o a convección constante, entonces la temperatura de la superficie variaría. Poquito, mucho, pero iba a variar. Como se mantiene siempre durante esos 3 meses a menos 10 grados centígrados, entonces el caso que aplica es el caso 1. Es un caso de temperatura de la superficie constante. El caso dice que es temperatura en la posición y tiempo dados menos la temperatura inicial sobre la temperatura de la superficie menos la temperatura inicial igual a la función complementaria de error. Este es ERFC y este es eta, el valor del argumento de la función complementaria de error. ¿Qué es lo que vamos, qué información es la que tenemos? Esta temperatura, esta temperatura, esta temperatura y esta temperatura. ¿Sí? ¿Qué vamos a calcular? El valor de todo este término. ¿Sí? Vamos a calcular el valor de todo este término. Y decimos 0, que es la posición en x, t, menos 15, temperatura inicial, sobre menos 10, que es la temperatura de la superficie. Si no hay resistencia a flujo de calor, la superficie va a tener la misma temperatura que el medio, que es menos 10 grados centígrados. Y la temperatura inicial. Esto va a ser igual a la función, al valor de la función complementaria de error, que es igual a 0.6. Con este valor, fíjense, es ERFC de eta, que es la variable de semejanza. Con este valor de 0.6 nos vamos a la tabla. Aquí tenemos el valor de la variable de semejanza y el valor de la función complementaria de error. ¿Qué es lo que estamos obteniendo mediante la fórmula? Este valor de aquí, el valor de la función complementaria de error. Entonces, para un valor de 0.6 de la función complementaria de error que está entre 0.61 y 0.59, tenemos un valor de la variable de semejanza que está entre 0.36 y 0.38. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, entre Sí. 0.36 y 0.38 tendríamos un valor de la variable de semejanza de 0.37. ¿Sí?
Con base a la tabla 4.4 se determina que el argumento, este es el argumento, que corresponde a este valor de la función complementaria de error, ¿sí? Es 0.37. Otra vez, ¿qué obtenemos? El valor de la función complementaria de error. Esta relación de temperaturas es igual al valor de la función complementaria de error. Con este valor de la función complementaria de error, nos vamos a la tabla y lo buscamos aquí. Punto 6.6 más abajo, bueno, nos pasamos de punto 61 a punto 59. Ok, un valor entre este y este. Porque entre punto 61 y punto 59 está punto 60. Y entre punto 36 y punto 38 está punto 37, que es el valor que tomamos. ¿Sí? Una vez que tenemos el valor de la variable de semejanza de esa forma mediante la tabla, lo único que pasa es que volvemos a despejar otra vez. X sería igual a 2 por el valor de la variable de semejanza, ¿sí? Hacemos el mismo despeje que hicimos aquí. Esto lo pasamos para acá y me queda que X es igual a 2 veces el valor de la variable de semejanza por la raíz de alfa t. Y la profundidad, según los cálculos realizados utilizando la fórmula, es de 0.80 metros. ¿Esta es la respuesta? No. La respuesta es que X debe de ser mayor a 0.80. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Otra vez, de la relación de temperaturas vamos a obtener la función complementaria de error. Y de la función complementaria de error vamos a obtener la variable de semejanza. Y de la variable de semejanza vamos a obtener la posición y el tiempo. Al revés, de la variable de semejanza obtenemos la función complementaria de error. Con la función complementaria de error podemos calcular alguna de las temperaturas que están en la relación que corresponde a cada uno de los casos. Vamos a tomar voy a subirles el día de hoy un video, lo discutimos mañana. Voy a subirles otro video o dos más mañana para discutirlo el viernes y el viernes cerramos la unidad 3. Y el próximo viernes voy a subirles un examen. Vamos a programarlo para que el examen ustedes lo puedan descargar a las 11:30, por ejemplo, ¿sí? O a las 12 y que tengan oportunidad de entregarlo como límite a las 2 de la tarde. Van a tener, por las condiciones en las que estamos ahorita, van a tener a su disposición el libro, los videos, sus notas, ¿sí? Va a ser un examen a libro abierto, nada más el tiempo va a estar limitado, tienen que administrarse con eso. Y obviamente la presentación del examen, pues lo que tengan en el examen va a ser su calificación. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ahorita que están prácticamente, pues la mayoría, estamos 18 aquí, 17 de ustedes y yo. ¿Dudas, comentarios, Va a estar muy aclaraciones? Adelante, dígame. extenso. Que sí va a estar muy extenso. No, va a ser la misma forma que hemos venido manejando durante todo el curso. Van a ser 3 problemas, uno de sistemas concentrados, uno de sistemas no concentrados y uno de sólidos semi-infinitos. Yo les voy a especificar o voy a ser muy claro, si requiero que lo hagan por un método u otro, si el problema no especifica por qué método tiene que hacerse, ustedes están en plena libertad de aplicar fórmulas o gráficas, como gusten. Lo único que va a haber aquí delimitante va a ser el tiempo. Si ustedes han estado al pendiente de las asesorías o no se han podido conectar, pero han estado revisando el libro por su cuenta, el examen lo pueden presentar de hecho, vamos a tener que cambiar un poquito la cosa
de estas 3 últimas evaluaciones, evaluación 3, evaluación 4 y evaluación 5, porque en este caso sí va a ser necesario que me manden el examen, ¿sí? Ya de las primeras 3 evaluaciones yo les voy a respetar lo que habíamos planeado en un inicio, que si no las presentaban no había ningún problema, las podían presentar hasta el último. Ahora sí las tienen que presentar, tiene que haber una evidencia de que hicieron el examen. Creo que tienen el tiempo suficiente, ¿sí? Una semana para tratar de buscar la forma de conectarse a, a internet o con sus propios compañeros, de que descarguen el examen, se lo manden por WhatsApp, se lo voy a mandar en PDF, ¿sí? Y que lo resuelvan como mejor les parezca. La intención, o más bien lo ideal sería que cada quien lo resolviera por su cuenta, ¿verdad? Pero como no voy a estar, no estoy en posibilidades de, de ponerme exigente ni de estarlos cuidando con eso, entonces la única limitante va a ser el tiempo. Entonces, a partir de esta evaluación y las próximas 2 que quedan, 2 o 3 evaluaciones que quedan, las tiene que presentar. Si no se presenta una de las evaluaciones o hay calificación reprobatoria, bueno, pues yo las voy a sumar con lo que corresponda de las demás. Se promedia o se organiza la sesión para la presentación de los exámenes pendientes en la fecha que nos programen la administración, y se hace de la misma forma. En el caso de los exámenes de segunda oportunidad, son 3 horas para presentar todos los exámenes pendientes. ¿Sí? Nos queda menos de 1 minuto. Si alguien tiene alguna duda, dígala luego, ¿no? La manda. Jonathan, dígame. Segundas oportunidades. Oiga, profe, entonces cuando estemos resolviendo el examen, cuando terminemos, ¿le enviaríamos como fotos o capturas de nuestros apuntes o cómo sería eso? Sí, así es. Tienen que subir la solución del examen en PDF y va a estar limitado, obviamente, si se llega la hora, se va a deshabilitar la plataforma y ya no van a poder subir la solución. Ok. Voy a tratar de darles un poquito más de 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, para que tengan oportunidad de descargarlo y que tengan oportunidad de volverlo a cargar. La carga del documento, pues no es tan complicada. Si a alguien se le complica, pues ya veremos de qué forma le podemos hacer para, para que me lo hagan llegar en el tiempo que corresponde. Muy bien, está bien, profe, gracias. ¿Sí? Ok, entonces si no hay más dudas, seguimos en contacto y nos vemos la Profe. próxima clase. Dígame.